esta mañana hermosa que tú nos has entregado hasta ahora a nosotros, mi Señor. Te queremos agradecer por tu presencia bella y hermosa que la podemos sentir, mi Señor. Esa presencia tuya que prácticamente nos hace sentir que si extendemos nuestra mano, mi Señor, podemos tocarte, podemos sentirte, porque tú, mi Dios, te muestras en ese momento en que nosotros derramamos nuestra alma y nuestro espíritu delante de ti. Estuve preparando un mensaje. Tengo una gran inquietud de parte del Señor con respecto a su Espíritu Santo y al que nosotros debemos ser guiados por su Espíritu, al estar siempre atentos a su voz. Y yo había comenzado a preparar un mensaje más o menos en esa dirección y le había puesto incluso como título Nacidos en el Espíritu. Y mientras leía la palabra y oraba y meditaba delante del Señor, Él comenzó a inquietarme en otra dirección, pero cuando digo otra dirección, siempre manteniendo lo que es la obra del Espíritu en medio de nosotros. Creo que estas últimas generaciones de la familia de la iglesia tienen mucho por descubrir, tienen mucho que vivir. En este caminar hay tantas necesidades y tantas cosas de las que sentimos muchas veces que tenemos que hablar, que hay aspectos fundamentales de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, que dejamos un poco a un lado. Y creo que Dios nos está moviendo a hablarle a la familia de la iglesia un poco más de su Espíritu Santo, de lo que significa ser guiados por el Espíritu, lo que significa el ser nosotros templos del Espíritu Santo. Dice la palabra en Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8, un pasaje que yo cada vez que lo leo, yo lo que trato es como de cerrar los ojos e imaginarme que estoy o soy un velero y despliego unas velas. Dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y si hay algo que es maravilloso, es el poder ser guiados por el Espíritu Santo. Y cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, José habló hace un momento de cómo nuestros hermanos recuperaron su vehículo. Es una bendición maravillosa. Y José decía, bueno, deja que Dios te sorprenda. Y la verdad es que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, lo que sucede es que Dios comienza a sorprendernos y a sorprendernos y no deja de sorprendernos. Bueno, yo tengo 30 años sorprendiéndome. 30 años en los caminos del Señor y no se detiene ese continuo fluir del Espíritu, mostrarnos las cosas. Hay gente que, y no sé cómo es posible que lee la palabra de Dios, lee sobre algún aspecto de la palabra de Dios y lo da como lección aprendida. Yo leo y leo y leo y quizás el mismo versículo una y otra vez y no dejo de sorprenderme. Y no dejo de sorprenderme. Dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y para uno dejarse guiar, uno tiene que no solamente estar en comunión con el Espíritu, sino estar pendiente de escuchar su voz. Uno tiene que
mantener una relación constante con Él. Yo recuerdo de un pasaje que el Señor nos dio hace 2 años, está en la palabra, un proverbio, dice que el hombre piensa su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Nosotros podemos planificar, decir nos vamos a meter por aquí, hacer todo un plan muy bonito, muy perfecto, que no tenga ninguna falla, pero a la final Dios determina cómo y por dónde debemos pasar. El problema es que hay muchos de nosotros que no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios y nos quedamos con nuestro plan. Y cuando hablo de esto, hablo incluso de nuestras vidas directamente. Hablo de lo que voy a hacer en el día incluso. Yo me paro de mi cama y tengo un pensamiento de qué es lo que voy a hacer. Y no le pregunto a Dios qué es lo que Él quiere que yo haga en el día. No le pregunto a Dios si Él tiene algo para mí, sino simplemente sigo mis pasos, sigo mi camino, y Dios comienza a hablarte, a decirte algo aquí, a meterte un tropecito por allá, y empieza a suceder cosas en el día. Y como no estamos sintonizados con el Espíritu Santo de Dios, no nos damos cuenta de que Dios nos está dirigiendo en otra dirección. En Juan 14:15 se nos habla de, Juan 14, desde el 15 se nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces comienza diciendo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces yo le voy a rogar al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En aquel momento Él estaba hablando a sus discípulos. Él estaba hablando de ese consolador que iba a enviar, del Espíritu Santo de Dios. Y les decía en aquel momento, y Él está con vosotros. El Espíritu Santo estaba con ellos en todo momento, con los discípulos. Y le dice, pero en vez de estar con ustedes, el Espíritu va a estar en ustedes. Va a estar en ustedes. Y hay muchos que se acercan a Dios, que incluso vienen a la iglesia y comienzan a buscar de Dios. Pero se conforman con que el Espíritu esté con ellos, ¿no? Que sentir que como que Dios está cerca. Oye, veo la palabra, veo lo que dice, oye, esto me puede pasar a mí, oye, esto lo puedo vivir yo, y se mantienen en una línea allí, un poco gris, entre lo que es su vida afuera en el mundo, viviendo su vida como que si nada hubiera pasado, como que si no fueran parte de una familia cristiana, de una iglesia, y de otra manera cuando están en medio de la iglesia. Y resulta que el Señor dice que para los que guardan sus mandamientos y le aman, Él les promete que ese consolador va a estar en ellos para siempre.